Clase 3 de la unidad número 1 de Análisis Matemático 2, correspondiente al capítulo 15.3 del libro Cálculo de Purcell, Barger, Rindom, que es soporte de la teoría en el aula. El tema de esta clase es límite y continuidad. Para abordar el concepto de límite en funciones de dos variables independientes, vamos a hacer un repaso de límite en funciones de una sola variable. Entonces, el límite de una función f de x, ¿quién es f de x? Es esta curva roja que está acá. Cuando x tiende a c, es L si, solo si, para todo épsilon mayor a 0, existe un delta mayor a 0 correspondiente, tal que para todo número real x en el dominio de la función, la diferencia de módulo absoluto de x menos c va a ser menor a delta, mayor a 0, siempre que la diferencia entre f de x menos L en valor absoluto sea menor a epsilon. ¿Qué quiere decir la definición de esto? ¿Sí? De la definición formal del límite. Que a medida que yo me acerco, ¿sí? Acá por el eje de las x al valor c, los valores que va a tomar f de x siempre van a caer dentro de este intervalo de L más epsilon, L menos epsilon. No importa si este epsilon puede ser tan chiquito como uno quisiese, siempre va a haber un epsilon mayor a 0, ¿sí? Con su delta correspondiente mayor a 0. Bueno, esta definición de límite correspondía a análisis matemático 1. ¿Por qué hacemos este repaso? Porque vamos a hacer una analogía de esta definición formal con funciones de dos variables. Concepto de límite en funciones de varias variables. Empecemos a definir. Sea z igual a f de xy, acá está, una función de R2 en R. Ya sabemos lo que es esto. Z igual a f de xy, fueron definidas en la clase anterior, en la clase número 2. Sabemos que me representa una superficie en el espacio tridimensional. Y que sea una función de R2 en R, me está determinando que es una función real de variable vectorial. Sea AB un punto de acumulación del dominio de F y sea L un número real. ¿Qué significa un punto de acumulación? Es la definición formal, dice que es aquel en donde todo entorno reducido hay un punto del conjunto. Es decir, es un punto que tiene, ¿sí?, un radio en el cual encerramos con una circunferencia de radio delta y siempre van a caer adentro de ese entorno puntos del conjunto. ¿Por qué será reducido? Porque no es necesario que la función esté definida en B para que el límite en ese punto exista. Por eso esta definición de entorno reducido fue bien detallado en la clase 1 del soporte teórico de la materia. Cuando decimos que el límite de xy cuando tiende a b de f de xy es L, estamos diciendo que si se calcula f en un punto xy muy cercano a AB, se obtendrá un valor que tal vez no sea L, pero estará muy cerca de L. ¿Y cuánto estará tan cerca? Cuanto más nos acerquemos xy a AB. Entonces la definición de límite en función de dos variables me dice que el límite cuando xy tiende a b de f de xy es igual a L, si para cada epsilon o todo epsilon mayor a 0 existe un delta mayor a 0, tal que la diferencia en valor absoluto de f de xy menos L es menor a 0, siempre que tomemos puntos de ese entorno reducido de radio delta. Se dice que el número L es el límite simultáneo de la función z igual a f de xy al tender xy hacia AB, cuando la diferencia en valor absoluto entre la función y el límite puede hacerse tan pequeña como se quiera, con tal de tomar xy suficientemente próximo a AB, puntos que estén acá.
Gráficamente, la definición, esta es la definición formal de límite, lo que me dice es lo siguiente, ¿sí? Si f es una función de dos variables, acá está la función de dos variables, fíjense que esto me representa una superficie. Esta función está definida en un disco abierto, este entorno reducido, disco abierto, de centro a B. Recuerden que no necesariamente tiene que estar la función definida en ese punto AB. Y L, fíjense, me prolongo hasta la superficie, choco a la superficie, y L, acá está, ¿sí? Es el número real. Entonces se dice que L es el límite de fxy cuando xy tiende a B. La definición de límite. Gráficamente, la definición anterior implica que para cualquier punto xy distinto a B, que estemos en esta circunferencia, en este disco de radio delta, fíjense, tomo acá un punto cercano, pero que estoy dentro de la circunferencia de radio delta. Voy, pim, este valor que está acá es el valor que toma la función, que en este caso es z igual a f de xy, y venimos acá, va a estar cerca de L, pero va a estar debajo de L más epsilon. Si tomamos otro punto por el otro lado, fíjense, venimos acá, tocamos con la superficie, vamos al valor que toca en el eje Z y también va a caer dentro de ese intervalo. Entonces, gráficamente, la definición anterior implica que para cualquier punto xy distinto de AB en la circunferencia de radio delta, puntos que estén acá, el valor que toma la función va a estar entre L más epsilon y L menos epsilon. Ahora, fíjense, cuando x tiende a B, ¿qué significa eso? Cuando xy tiende a B. Aun siendo esta definición análoga al caso de una variable, existe una diferencia fundamental. Veámosla. Si tenemos una función de una variable, decíamos cuando x tiende a A. Para aproximarnos al punto A, por izquierda o por derecha, los límites debían existir y debían coincidir. Pero nos aproximamos por el eje X y por el eje X solamente en un sentido y en el otro sentido. Ahora, en función de dos variables x, y, fíjense, acá tenemos el punto. Miren cuántas maneras podemos aproximarnos un par x, y hacia B, ¿sí? Por infinitas trayectorias que estén incluidas en ese disco. Observemos la diferencia. Cuando hablamos de distancia en R, acá en R, tenemos la posibilidad de tomarla de un lado o del otro. Sencillo. Ahora, en cambio, cuando hablamos de distancia acá, en R2, tenemos que hablar de entorno, que es lo mismo que decir de un disco reducido. Recuerden, y vuelvo a ser reiterativa, reducido es porque no necesariamente tiene que estar la función definida, ¿sí?, en ese punto. Este entorno reducido, al cual está acá, que es este disco con centro en el punto AB, al cual nos aproximamos en un abanico de infinitos caminos posibles, nos brinda lo siguiente. Si el resultado del límite no es el mismo para todas las trayectorias posibles de acercamiento al punto, entonces el límite no existe. Para esto debemos tener en cuenta que si el límite existe, es independiente del camino elegido y de que el camino siempre debe estar contenido. Primero, el camino tiene que estar totalmente incluido en el disco reducido y contener el punto. ¿A qué llamamos caminos o trayectoria? A su conjunto de que estén incluidos en el dominio de la función y que su intersección con este no sea vacía y contengan el punto donde se quiere calcular el límite, desde ya. Si el límite existe, debe ser único. Si por alguna de las trayectorias o caminos da valores diferentes, el límite simultáneo no existe. Si el límite existe, se denomina límite doble o simultáneo. Esta simultaneidad tiene que ver que es el mismo valor para las infinitas posibilidades de aproximación, ya que implica que una aproximación de todas las variables independientes de las coordenadas del punto AB
son de una variedad muy grande. Es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones, si el límite existe. El valor de la función en el punto AB no interesa. La función incluso, ya lo dijimos esto, podría no estar definida en el punto. Lo que nos interesa es el comportamiento de la función f de xy a medida que xy se aproxima a AB. Para estudiar este comportamiento se pueden utilizar distintas trayectorias de aproximación hacia el punto AB, que deben estar incluidas en el dominio de la función. Estas trayectorias más usuales son rectas, ustedes ya conocen la ecuación de la recta, y parábolas. Si el límite existe, como ya dijimos, debe ser único, y si por alguna de estas trayectorias el límite no existe o para distintas trayectorias da valores diferentes, entonces el límite simultáneo no existe. Por esta razón, el estudio por diferentes trayectorias es utilizado fundamentalmente para la demostración de la inexistencia del límite y no para su determinación. Y esto lo vamos a ver muy claramente en los ejemplos. ¿Cuál es la forma de proceder entonces? Consiste en hacer entender xy hacia AB según caminos elegidos arbitrariamente. Y esto de decir caminos elegidos arbitrariamente es si el ejercicio nos dice, por ejemplo, determine si el límite existe o determinar que el límite no existe y no nos dice en la trayectoria. Ojo, si el enunciado del ejercicio nos pide por trayectoria y son específicos, tenemos que hacer caso al enunciado. Si elegimos caminos arbitrariamente y según todos ellos, los que elegimos, la función tiende a L, solo podremos decir o asegurar que en el caso de existir L, vale L. Si por el contrario, el valor que tiende f de xy depende del camino elegido, podemos asegurar que dicha función no tiene límite para xy tendiendo a b. Las funciones polinómicas tienen límite en cualquier punto del plano y ese límite coincide con el valor de la función en el punto. Para funciones racionales, donde p y q son polinomios, se puede asegurar que tiene límite, excepto para los puntos donde el denominador se anula. Ahí puede ser que el límite exista o no. Habría que estudiarlo. Límites iterados o reiterados. ¿Qué significa? Podemos definir el límite sucesivo de una función, que son los límites iterados o reiterados, mediante un proceso por el cual se hace tender una variable hacia su límite manteniendo constante la otra. Y luego, una vez calculado ese límite, se hace tender la otra variable hacia su límite. Esto nos presenta dos escenarios, L1 y L2. En este caso, L1. L1, acá, lo primero, lo que se calcula es el límite que está dentro del paréntesis. En este caso, se mantiene fijo x no se hace tender, y el que se hace tender la variable hacia su límite es ahí. Entonces acá estamos haciendo fijo a x, hacemos tender ahí, y una vez que calculamos este límite, al resultado, a ese límite, al cálculo de ese límite, le hacemos tender la otra variable, que en este caso sería x igual a. Parece complicado, pero en la práctica es bastante sencillo. De igual manera, intercambiando el orden, fíjense, primero hacemos tender a x, a su valor, x igual a, manteniendo fijo y, como si fuese una constante y no como una variable, se calcula ese límite y al resultado de ese límite le hacemos tender luego la variable que faltaba, y igual a su valor. Y nos van a dar dos límites, L1 y L2. Si ambos límites existen y también existe el límite doble o simultáneo, ¿qué podríamos decir? Se verifica que L1 es igual a L2, que es igual a L. Pero existe también el límite doble simultáneo. Si los límites iterados, estos sucesivos, son distintos, ¿qué quiere decir? Que L1 me da un valor y que L2 me da otro valor, ahí ya podemos determinar que el límite simultáneo no existe.
Y si los límites iterados, estos sucesivos, existen o son iguales, o si uno existe y el otro no, no se puede afirmar nada acerca de la existencia del límite simultáneo. Entonces, veamos este ejemplo, con todo lo que vimos hasta ahora. Es el mismo ejemplo que tienen en el apunte. Se quiere calcular el límite de x cuando tiende al 0, 0 de el polinomio de arriba, x cuadrado menos y cuadrado, y el polinomio de abajo, x cuadrado más y cuadrado. Lo primero que vamos a hacer es calcular límites iterados o reiterados. Son límites sucesivos. Son varias formas, todos representan lo mismo, se lo trato de escribir de todas las maneras por si ven otro apunte. Entonces, ¿qué hacemos acá? Acá lo que hicimos fue hacer tender a x, fíjense, a su valor, manteniendo y constante. Entonces, ¿qué hicimos? Reemplazamos por 0 a x, arriba y abajo, y ahí no la tocamos. El resultado de eso, después le hacemos tender y. Pero fíjense que antes de hacer tender y, como esto es una constante, se pueden simplificar y me da menos 1. De igual modo, intercambiando el orden, hacemos tender, primero y, manteniendo x constante, resolvemos y nos da 1. Fíjense, un límite nos da menos 1, el otro nos da 1. ¿Qué podemos decir? Que el valor de los límites es distinto, de los iterados, de los sucesivos, de los reiterados. Por lo que podemos afirmar entonces que el límite doble no existe. Vamos con otro ejemplo. Tenemos ahora este ejemplo que no lo tiene el apunte, pero me pareció interesante que lo podamos ver. Le vamos a calcular el límite iterado a esta función. Acá está el cálculo. Lo hago más rápido porque ya vimos el otro ejemplo. Lo mismo, hacemos tender a y, manteniendo x constante lo que está dentro del paréntesis, al resultado, que es esto que está acá, lo hacemos tender x igual a 0, 0. De la misma manera acá, 0. ¿Sí? Entonces, acá los límites iterados y reiterados nos dan iguales. Entonces, ¿podemos afirmar que el límite doble existe y vale 0? No. Los límites iterados no son equivalentes al cálculo del límite doble. Como máximo lo que podemos afirmar es que si el límite doble existe, entonces debería valer 0. ¿De qué nos sirve entonces haber calculado los límites iterados o sucesivos? Para seguir adelante. Lo que sí nos hubiese servido que si nos hubiese dado distinto, como en el ejemplo anterior, entonces el límite doble o simultáneo no existe. Entonces decimos, bueno, tenemos el mismo ejemplo. Y si lo hacemos por trayectoria, bueno, calculemos el límite por trayectoria. ¿De cuántas formas nos podemos aproximar al punto 00 en R2? Seguimos con el mismo ejemplo. En vez de hacerlo con límite iterado, lo hacemos por trayectoria. Sabemos que en R2 existen infinitas trayectorias que nos permiten acercar al punto. Entonces vamos a elegir arbitrariamente, ya que el enunciado no nos dice nada, una recta de pendiente m, y igual a mx. ¿Qué hacemos? Agarramos y donde aparece y lo reemplazamos por mx. Acá ponemos mx al cuadrado, mx al cuadrado. ¿Y qué pasa? Ahora es álgebra, el álgebra del cálculo, del límite, porque esto se transforma al reemplazar por una trayectoria en una función de una sola variable. Y acá ya no hay mucha más explicación porque ustedes ya saben calcular límites en funciones de una sola variable y, sorpresa, me da 0. Entonces observamos que nos da el mismo valor que nos dio en los iterados, o sea, le calculamos los iterados, L1 y L2, nos dio 0. Lo calculamos a través de un haz de recta, porque M puede ser cualquier pendiente, todas las que pasen por el origen. Esta es una haz de recta que pasa por el origen. Y también nos da 0. Pero esto no nos garantiza aún la existencia del límite doble. Sigamos. Entonces elijamos otro camino, como por ejemplo que pase por el origen una parábola. Y hacemos lo mismo, en vez de reemplazar y, reemplazamos x ahora. Entonces nos queda todo en función de y. Realizamos las cuentas como si fuese una función de una sola variable y nos vuelve a dar 0. Vemos que de nuevo nos da 0. Pero ¿qué pasa? Estas no son las únicas posibilidades de aproximarnos al 0, 0. ¿Y así cuánto estaríamos?
estaríamos probando por las infinitas posibilidades de acercamiento de la función hacia ese punto que estamos calculando el límite. Entonces, aunque el valor de los límites coincida, seguimos sin poder afirmar que el valor del límite doble es cero. Lo único que podemos afirmar es que si el límite existiese, si existe, debería valer cero. Entonces, veamos ahora este ejemplo en coordenadas polares. Entonces, ¿cómo realizamos este cambio a polares? Es muy sencillo. Lo que hacemos es cambiar por las ecuaciones de transformación a x y a y por las respectivas ecuaciones r coseno tita para x, r seno tita para y nos queda entonces todo en función de r y en función de tita. La variable que hacemos tender a cero es r, el radio. Recuerden que tita tiene un rango, un dominio que va desde 0 a 2pi. Ahí estaría barriendo toda la circunferencia y con r tendiendo a 0, ¿sí? Estaríamos ahí ya en condiciones de decir que calculando este tipo de límite en coordenadas polares sí incluiríamos todos los caminos de aproximación que existen de cualquier par xy hacia el punto 0, 0. Una vez que reemplazamos, realizamos el álgebra correspondiente y nos da por resultado 0. Entonces, ahora sí podemos afirmar que el límite doble es 0. ¿Por qué? Porque en coordenadas polares es un procedimiento que nos brinda una condición suficiente para afirmar que el límite doble es 0. En cambio, cuando calculamos límites por límites reiterados o sucesivos o límites por trayectoria, para la existencia del límite, esas son condiciones necesarias, pero no suficientes. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones que tenemos que tener cuando hacemos límites en coordenadas polares? No es válido para todos los cambios, solamente este cambio es válido para el cálculo del límite en el punto 0, 0. Y este es un ejemplo sencillo de transformación a coordenadas polares. No siempre es tan sencillo. Un análisis más requiere, la demostración de que la función final del límite no depende del valor de tita. Y este tipo de análisis escapa, ¿sí?, a la explicación de este curso. Pero en el Purcell mostraba la resolución de un límite a través de coordenadas polares. Nos sirve, ¿sí?, a nosotros como procedimiento para determinar la existencia del límite doble, pero recordar que las técnicas por trayectoria o la técnica por iterados sucesivos se usa para la no determinación del límite, ¿sí?, para determinar la inexistencia del mismo. Para determinar la existencia del límite hay que seguir los pasos como lo hicimos en este ejemplo. Continuidad en un punto. Una función f de xy es continua en un punto AB de su dominio. Cuanto más se aproxima xy a B por cualquier trayectoria del dominio de la función, tanto más se aproxima f de xy a AB. Es decir, una función f de xy es continua en un punto interior AB si primero existe la función en el punto, está definida la función en el punto, existe el límite cuando xy tiende a B y tercero, el límite de f de xy cuando xy tiende a B coincide con el valor de la función en el punto, son iguales. Esta definición no es desconocida por ustedes porque se vieron todos estos conceptos en funciones de una variable, por lo cual usted debe considerar como una forma de traslación natural a funciones de dos variables las definiciones de continuidad.
Lo mismo que en continuidad de un conjunto. Una función es continua en un conjunto S si es continua en cada uno de los puntos del conjunto. Los teoremas de continuidad, fíjense que coincide con los teoremas que ustedes conocen en funciones de una variable. Si f y g son continuas, son funciones continuas en un punto AB, también la suma de las funciones será continua en el punto. La resta de las funciones también serán continuas en ese punto. La multiplicación seguirá siendo una función continua en el punto. La división es continua en AB siempre que g sea distinto de 0. Y una función polinomial es continua en cada punto de R2 y una función racional es continua en cada punto de su dominio. Continuidad de función compuesta. Cuando hablamos de función compuesta estamos diciendo que si tenemos a f una función de una variable y g que es una función de dos variables, y si g es continua en AB y f es continua en g de AB, entonces f compuesta por g, f va a terminar siendo una función de dos variables, porque si f es una función de una variable y la compongo por g, que es una función de dos variables, f compuesta con g también va a ser continua en AB. De este tema de continuidad y de continuidad de funciones compuestas disponen de ejemplos explicados en la teoría de clase subida en la plataforma, por lo cual antes de terminar esta presentación les recuerdo que realicen consultas, ya sea de la teoría o de la parte práctica propuesta, en los foros habilitados en la plataforma. Mucha suerte y espero verlos pronto.